Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Shavua Tov Mevorach. Vamos a estudiar hoy desde la página 3 de Masejet Sotá, correspondiente al día de Shabbat. Tania, se enseñó así en una verita. Hayá Rabbi Meir Omer, así decía Rabbi Meir. Over Averá Baseter Vakadosh Baruchu Machrizara. Una persona que transgrede y trata de hacerlo en secreto, es decir, hace su pecado, así decir, lo hace en secreto, Akadosh Baruj Hu se encarga de proclamarlo a todo el mundo, Bakalui, de manera abierta. Sheneimar, ¿de dónde lo aprendemos? Dice el versículo, de Abar al Abruachkin A, es decir, en cuanto al versículo que habla sobre el marido que sospecha de su esposa, dice, de Abar al Abruachkin A. De en Averá el aleshon ajrazda. Es decir, el lenguaje de ve'avar, ¿sí? Hacer pasar, es un lenguaje de proclamar. Como dice el versículo, Shenemar, Baitzab Moshe, y así ordenó Moshe, Vaya'aviru kol bamachane, y proclamaron en todo el campamento, Vaya'aviru, que ya no hacía falta traer más donaciones para la construcción del Mishkan. Ahora, entonces de ahí dice, Ve'avar, quiere decir que el Hashem lo proclama. Dice Reshlakish Amar, en Adam Overa verá, el Enken Nichnas Bo Ruach Shtut. Una persona no realiza una transgresión a no ser que le afecte un Ruach Shtut, es decir, un espíritu de tontería, es decir, de repente se vuelve tonto y hace una tontería. Sheneemar, como dice el versículo, Ish Ish Kitiste Ishto. El hombre que va a Tiste Ishto. De aquí Tista Ketiv, aquí está escrito Tista, este concepto de volverse tonto, ¿sí? Pero lo escribe con Sin, no con Samech, ¿sí? Y de ahí aprenden que viene de Shtut, Tiste Shtut. Tana de Rabbi Ishmael, mi penemaha, mina Torah, le hay dejar de sotá. ¿Por qué? Pregunta Rabbi Ishmael, así se enseñó en el Bet HaMikdash de Rabbi Ishmael. ¿Por qué la Torah creyó a un solo testigo en el tema de la sota? Dice la Gemara, porque es algo común, hay un fundamento para ello. ¿Por qué? ¿Qué es el fundamento de que se le pueda creer? Dice, Sheare, kin ala, venistera. Es decir, el marido ya primero la advirtió, oye, no te soles, y después ella sí solo. Entonces, hay una base para poder sospechar que realmente realizó algo prohibido. Voy a dejar, temea. Y entonces, por eso, con un solo testigo es suficiente, porque lo anterior ya hizo falta que hubiera testigos. Amarle Rafa Palabaya, le dijo Rafa Palabaya, pregunta, deja, kiketiva, kinui, batar, stira, betum, ahu, dichtiv. Es decir, el versículo de la Torá que habla sobre el kinui, la advertencia, es decir, beabar Allah, ruach, tú bajaré a paso que está escrito después del versículo que dice que ella se isoló, se escondió y no había un testigo, que estudiamos el viernes. Amarle dice, entonces le respondió, ve abar, que va a lavar. Es decir, el concepto de abar pasó, es algo que ya pasó, es decir, es un lenguaje de pasado, de la meta. Entonces, si fuese así, que cuando decimos de abar es algo que ya pasó, de abar la gem kol halutz, cuando Moshe habló con los hijos de Gad y los hijos de Reubén, porque ellos querían quedarse del otro lado del Jordán. Entonces, ¿cuál fue el trato que hicieron? Ve'abar lahem kol halutz. Es decir, todo soldado pasará el Jordán para luchar para conquistar la tierra de Israel. Pero ahí está diciendo pasará, ve'abar. Y tú me estás diciendo que abar es un lenguaje de pasado. Dice Hatam, ahí en cuanto a los hijos de Gad y de Reubén, mi dictiva, ¿acaso está escrito ¿Acaso no está escrito y será conquistada la tierra delante de Hashem y después volveréis? Tashubu es un lenguaje de futuro. Mashma, entonces, ¿qué significa aquí? De lejaba, que estamos hablando en futuro. Es decir, el mismo versículo nos está dando contexto para entender que Beabar significa el futuro y no el pasado en este caso. El ajá, entonces aquí en cuanto a la sotá, Isaac, Karataj, que decir Beabar, si tú me vas a decir que porque está escrito Beabar es un lenguaje de algo que ya pasó, Batartum a ustira. Es decir, que
ya quedó ella prohibida, porque después de que se impurificó, es que sí solo Kinui la Marí. Entonces, ¿para qué necesita la advertencia? Tana de Rabbi Ishmael, o sea, si se enseñó el Beta Midrash de Rabbi Ishmael, en Adam Mekanel Ishto el Enke Nichnesabo Ruach. Es decir, el hombre no viene a sospechar de su esposa a no ser que le entre un Ruach. Un Ruach, dijimos un espíritu. Espíritu quiere decir un sentimiento de necesidad de sospechar. Shenemar, como dice el versículo de Abar Allah Ruach Kinabre Kinetisho, y pasará por él un Ruach de sospecha y advertirá a su esposa. Mai Ruach, ¿qué tipo de Ruach? La banana, hambre Ruach Tomá. Los sabios dicen un Ruach de impureza. Es decir, que el Yetzer Hará le quiere hacer transgredir y entonces le hace que sospeche de su esposa. Y entonces les va a llevar a discutir. Le va a llamar Ruach Tahara. Rabashi dice no, un espíritu de pureza. Es decir, que odia este marido el comportamiento indecente y entonces por eso le advierte a su esposa. Mistabra, Mika, el que mande amar Ruach Tahara. Dice, y parece más lógico decir que es aquel que le entró el Ruach de pureza, el que quería realmente mantenerse puro y no le gustaban las actitudes livianas. De Tanya, porque así se enseñó una verita, de Kinet Ishto, y advirtió a su esposa. Reshut, es decir, el hecho de advertir a la esposa es un tema opcional. Puede advertirla o puede no. Libre Rabbi Ishmael, así opina Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice, Jehová, es obligatorio que el marido advierta a su esposa si sospecha de ella. Y ahora vamos a traer en la Gemara varios casos en los cuales existe esta misma discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Entonces dice, y a Marta Bishlama Ruach Tahara. Ahora, si tú me vas a decir que lo que le entró a este hombre es un espíritu de pureza, de querer mantenerse en un estado de pureza, Shapir, se entiende la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. El Marta Ruach Tumah, pues me vas a decir que es un espíritu de impureza, algo que te hace el Yetzer Hara para equivocarte. Jesús de Jehová, le ayule de Inche Ruach Tumah Benafshe. Dice, ¿acaso ahí se podría aplicar esta discusión de que de opcional o permitido que haya un espíritu de impureza en la persona? Entonces, justamente, vuelve la Gemara sobre este tema y dice, Bekinet Ishtor, Reshut, Libre Rabbi Ishmael. Dijimos, vamos a ver varias discusiones entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva sobre esto que es Reshut y esto que es Jehová. Entonces, lo primero que dice es Bekinet Ishtor, advirtió a su esposa. Rabbi Ishmael dice, es Reshut, Rabbi Akiva dice, Jehová. Ahora, otro versículo. La Yitama, por ella se impurificará. Está hablando del Cohen. Entonces, ¿qué dice? Reshut. Rabbi Ishmael dice, opcional, si quiere se purifica por la hermana, si no, no. Libre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Joba. Rabbi Akiva dice, no, es obligatorio. Tercer versículo. Leolam Bahem Ta'abodu. Está hablando de los siervos kenanitas. Es decir, que dice que pasarán de padres a hijos y para siempre te servirán. Y entonces, ¿qué dice? Reshut. El hecho de que te sirvan para siempre es opcional. Que te sirvan o si no, los puedes liberar. Y no Rabbi Ishmael, esa es la opinión de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Joba. Rabbi Akiva dice que es una mitzvah de hacer que te sirva el siervo que necesita para siempre y nunca liberarlo. Pues ahora vamos a desarrollar estas tres discusiones, estos tres versículos. Amarle Rafa la Valle, le dijo Rafa Valle, hambre, perdón, y hay quienes dicen Rabbi Meshashia le Raba, que le dijo Rabbi Meshashia Raba. Lema, digamos, ¿acaso vamos a decir Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, mejor la Torah Kulá, Ejipligue? ¿Acaso discuten en toda la Torah sobre todos estos casos, es decir, sobre las mitzvot que están escritas en la Torah? Cuando uno dice Reshut y el otro dice Jehová, de Maramar Reshut, Maramar Jehová. Y Tamarle le respondió a Valle, ajá, Bekrae Pligue. Dice, no, únicamente en esos tres versículos discuten Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. ¿Cuáles son?
como hemos visto, Bekinet Ishto, Reshut, Diber Rabbi Ismael, Rabbi Akiva o Jehová. Es decir, y advertir a su esposa. Rabbi Ismael dice que es opcional y Rabbi Akiva dice que es obligatorio. Maitama de Rabbi Ismael, ¿cuál es el motivo de Rabbi Ismael? Entonces responde la Gemara y dice, Sabar, Rabbi Ismael, comenzado de Tania, que se enseñó en una veredad, Rabbi Eliezer ben Jacob Omer, Clape, Sheamera Torah, Lotis Naita Jijabil Babeja, que por causa de que la Torah dijo, no odiarás a tu hermano en tu corazón, ¿sí? Yahol, que gonzo, podría a lo mejor ser que también en este caso, que ve a su esposa que se isola con otro hombre, que ahí a lo mejor también estaría prohibido advertirla para que no venga a odiarla. Por eso dice el versículo de Abar a la Ruajin al-Bekinetishto, es decir, que el versículo viene a decirnos que ahí también está permitido advertirla a la esposa, ¿sí? Y que aunque lo haga no va a transgredir la prohibición de lotisna, de no odiar a tu hermano en su corazón. Entonces de ahí que vemos que si quiere advierte y si no quiere no advierte. Es una opción que te da la Torah. Que sepas que si la vas a advertir no estás infringiendo la prohibición de lotisna. Ahora, Rabbi Akiva, ¿qué va a decirte Rabbi Akiva? Kinui ajarina ketiv. Es decir, hay otro lugar donde está escrito Bekine Tishto. Entonces, de ahí vas a aprender lo de Lotisna Tajija. Pero aquí no te estoy diciendo que es una opción, te estoy diciendo que es obligatorio. Pregunta de hermana de Ismael. Hay de Debae, de Michtar, de Hinitma. Es decir, también necesitó la Torah escribir ese Bekine Tishto Behinitma. Advirtió a su esposa y ella se impurificó. Vehi lo nitma, y después escribió otro lugar y dijo, y ella no se impurificó. Que Tibnami también está escrito, Bekine Tishto. Entonces dice, Dereja Torah Japol, ¿quién? Dice, la Torah tiene costumbre de doblar así, Leje de Tana de Bet Abishmael, como se enseñó en el Bet Midrash de Abishmael. Tetana de Bet Abishmael, pues enseñó en el Bet Midrash de Abishmael Kol para Shashenembra Benishnet. Todo asunto que fue enseñado en la Torah y la Torah lo duplicó, volvió a enseñarlo, lo nishnet ela bishvil davar shenitchadesh ba. Fue enseñado únicamente para algo que se renueva en la segunda vez que se está explicando. Es decir, que la forma habitual de la Torah es lahzor al kol inyan, es volver sobre cada tema, bishvil achidush shemitchadesh sham, por causa de la novedad que surge de esa repetición. Entonces puede ser que diga varias veces Bekine, Bekine. Entonces para Rabbi Ismael dice no, Bekine, porque está dicho para que no pienses que es Lotisna y Tajija. Entonces es Reshut. Para Rabbi Akiva dice no. Para eso ya tenemos otro Bekine Tishto. Este nos viene a enseñar que es obligación de advertir. Ahora, segundo versículo, que dijimos la Itama, sobre la hermana del Cohen. Por ella se impurificará. Reshut, de Rabbi Ismael. Estas son las palabras de Rabbi Ismael, que es opcional. Rabbi Akiva Omer, Jobá. Rabbi Akiva dice que es obligatorio. Maitama de Rabbi Ismael. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Ismael? Muy bien, responde, sí. Dice, hay de distir, porque está escrito, Emor de la Kohanim Bene Aaron, de Amartale, de Nefesh lo Itama de Amab. Es decir, la Torah ya nos dice, dile a los Kohanim, los hijos de Aarón, que por ningún alma se impurificarán dentro de su pueblo. La Itama, por eso es necesario que escriba, por ella se impurificar. Por todas las almas no, pero por ella sí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Yo podía haber pensado que no podía impurificarme por nadie. Entonces, viene ahora la Torah y te dice, por ella impurifícate, que quiere decir que es opcional, quieres impurificarte, impurifícate. No quieres, no te impurifiques. Ves Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva que dice que es Jehová. Miki Imlishero. Lo va a aprender del versículo que dice, Ki Imlishero, porque por su familiar, Nafka. La Yitamala Mali. Es decir, que por un familiar se puede impurificar, lo aprende del otro versículo. Entonces, ¿para qué dice ahora el versículo La Yitama? Por ella se va a impurificar.
Lejos va para obligarte, para decirte que por ella tienes la obligación de impurificar. Pues Rabbi Ishmael, y entonces Rabbi Ishmael, ¿qué hace con ese versículo de Ki Imlishero? ¿Sí? La Itama, en Mitame le varea. Entonces, ¿qué viene a aprender él? Por ella se impurificará, pero no se impurificará por sus miembros. Es decir, que tiene que estar todo el cuerpo entero y no una parte solamente. Pues aquí va, ¿de dónde aprende que es solamente por todo el cuerpo y no por una parte? ¿En qué? La Belishtok. Es decir, no haría falta que escribiese la Torah la Itama, sino la. Si hubiese solamente escrito la por ella, ya se entendería que es por todo el cuerpo y no por una parte del cuerpo. Y Tamala Mali, ¿para qué dice entonces se impurificará? Shmamina. Entonces estábamos diciendo, si fuese así, entonces solamente la Torah hubiese escrito la y se hubiese callado. Y Tamala Mali, ¿para qué nos viene a decir Yitama? ¿Sí? Shmamina, entiende de aquí, nos viene a enseñar Shenzo Reshut. Esto no es una opción. Por eso, como el Rabbi Akiva dice, es obligatorio. Pero Rabbi Ishmael, y entonces Rabbi Ishmael, ¿cómo resuelve este problema? Hay de Katab, la Katab Namiyitama, dice, ya que escribió para ella, también escribió que no se impurifique. Deje de Tane de Rabbi Ishmael, como se enseñó en el Betamidash de Rabbi Ishmael, de Tana de Rabbi Ishmael, pues se enseñó en el Betamidash de Rabbi Ishmael, Kol para Shashenem Rabbi Nishnet, todo tema que fue enseñado y después se duplicó, lo Nishnet Ela, Ishbil Lavash en Hadesh, para aquello que se deba renovar, en ese, que se explique lo que ya se enseñó. ¿Cuál dijimos que era el tercer tema? En el que discutían Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, el siervo que era Anita. Leolam Bahem Ta'abod, es decir, para siempre te servirán. Reshut es opcional, dice Rabbi Ishmael, son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Jobá, Rabbi Akiva dice es una obligación, si no se los puede liberar. Maitama de Rabbi Ishmael, ¿cuál es el motivo de Rabbi Ishmael? Dice, hay de Yechtiv, es decir, en cuanto a los 7 pueblos de la tierra de Israel, que se llaman los 7 pueblos kenanitas, está escrito, Lo tejaye kol neshama, no dejes vivir a nadie. Cuando venía a conquistar la tierra de Israel, o aceptaban vivir bajo las leyes de Noah, o no se los podía dejar vivir en la tierra de Israel. Dice, entonces por eso también necesitas escribirle o es decir, que una vez que les hacían siervos, los podías dejar vivir porque para siempre te iban a servir. Bien, es decir, yo podría pensar otra vez, si solamente me hubiese escrito la Torah no los vas a poder dejar vivir, entonces, ¿cómo te van a servir? Tendrían que estar muertos. Entonces, por eso viene la Torah y te dice, para siempre te servirá. Le mishre, para permitir, dejar Nicolás llevar a Kenan. Es decir, una persona de algún otro pueblo que viene a tener una relación con una mujer kenanita. Tiene un hijo. Ese hijo no es un hijo kenanita. ¿Por qué? Porque el formar parte de uno de los 7 pueblos kenanitas era algo que iba por el padre. Entonces, si el padre pertenece a cualquier otro pueblo y tiene una relación y tiene un hijo con una mujer kenanita, ese no se llama un kenanita. Shatar Rashai Lignoto, que tú puedes coger y adquirirlo para servirte. Muy bien. Y entonces por eso dice que Reshut de Tania, pues enseñamos en una breita. Menai lejad min haumot sheba a la kenani dolit mimena ben shatar Rashai Lignoto beebe. ¿De dónde sabemos que una persona que pertenece a cualquier otro pueblo que tiene una relación con una kenanea y tiene un hijo, lo puedes adquirir como un siervo? Mucho mal, porque dice el versículo, Vegam mi beneja toshavim, hagarim imagen, mehem tiknu, también de los hijos de los habitantes que viven entre vosotros, de ellos podréis adquirir vuestros siervos. Yahol podría ser Af Kenani Sheba Alahat Min Haumot Yolit Mimena Ben, podría ser un kenanita que tiene una relación con alguna mujer de otro pueblo y tiene un hijo, que lo podrías adquirir como siervo. Talmud Lomar, Sherolidu Bearsejem, que nacieron en vuestra tierra. Solamente Minanoladim Bearsejem, de aquellos que nacen en vuestra tierra. Es decir, Banim Shenoldu Baaretz, que nacieron en la tierra de Israel. Es decir, que su pueblo, que su padre, perdón, es del resto de los pueblos, y se casaron con una mujer de los 7 pueblos de la tierra de Israel, ellos son los que puedes tener como siervos. Velo min hagarim bearsejem, y no de los que viven en vuestra tierra. Esto era para Rabbi Ismael, para decirnos que era Reshut.
Ahora dice, ¿verdad? De Akiva. Y Rabbi Akiva que nos dijo que es Jobá. ¿Cómo lo aprende? Responde, mehem tiknu nafka. Él lo aprende de ellos compraréis o adquiriréis. De ahí lo aprende. Leolam bahem ta'abudu. Y ahí dice, por siempre te servirán. La Malí, ¿para qué lo dice? Le Jehová, para obligarte, para decirte que si adquiriste un siervo que no anita, te va a tener que servir para siempre, no lo puedes liberar. Ahí entonces Rabbi Ismael, ¿cómo hace? ¿Cómo hace con Leolam bahem ta'abudu? Dice, responde a Gemara y dice, Shedoresh bahem. Él explica la palabra bahem. Dice, Leolam bahem ta'abudu. ¿Qué es bahem? En ellos. Evet Kenani mutar leha habido abodad gnai. Es decir, ¿qué quiere decir? El versículo viene a decirte que a un siervo kenanita le puedes hacer que haga un trabajo para ti, un trabajo que no sea, que sea un poco denigrante, por así decir. De tal manera que la gente se dé cuenta que es un siervo. Velo beajijem, y no en vuestros hermanos. A vuestros hermanos, si tienes un siervo hebreo, no le puedes hacer eso. Pregunta de manera Rabbi Akiva, ¿de dónde lo aprende? Responde, Beajijem, de la palabra Beajijem, vuestros hermanos. Misefa dikra nafka, del final del versículo lo aprende. Dice, Beajijem, Bene Israel, Ish Beajiv, lo tirdebo befarej. Y de vuestros hermanos, los hijos de Israel, una persona, su compañero o a su hermano, no le va a hacer trabajar un trabajo duro. Pero Rabbi Ismael, Rabbi Ismael, ¿por qué necesita aprender de la explicación de Bahem y no lo aprende de aquí? Dice ahí de Ketiv, pues todavía escribió Bejejem, nuestros hermanos, Ketiv Nami Bahem también escribió Bahem, y como dijimos, ¿qué dice Rabbi Ismael? Que leje de Tania de Rabbi Ismael, como se enseñó, como aquello que se enseña del Betamidrash de Rabbi Ismael, que se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ismael, para Shashemra Benishne, todo tema que fue enseñado y después se volvió a enseñar, es decir, hay dos versículos para enseñar lo mismo como estamos viendo aquí, lo nishnet era bishvil davar shenitchadesh ba, solamente para traernos un hidush o para explicar cuál es la novedad de aquello que se dijo en el primer versículo. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, zenuta bebeta kikaria leshumshema, es decir, la znut, es decir, el comportamiento liviano de la mujer hacia otros hombres en la casa provoca que se destruya la casa, como que, como un gusano que se come los granos de sésamo. Igual que el gusano va a destruir ese grano, la znut va a destruir eso. Amar Rajida dijo también Rajida, tukpa bebeta, es decir, el kaas, el enfado en la casa, kikaria le shumshema. Es como el tolat, el gusano que viene a destruir el grano de sésamo. Y de beidi, beiteta. Y ambas frases, ambos principios fueron dichos con respecto a la mujer. Abalbegabra, letlambe. Pero si es un hombre, no es así. La marrajida bitjila kodem shehatu Israel, aita shehina shora al kol ejad bejad. Antes de que el pueblo de Israel transgrediese y cayese en las transgresiones de las arayot, de las relaciones prohibidas. La presencia divina residía en cada uno y uno de ellos. Como dice el versículo, que Hashem lo queja mi alej bekeres majaneja. Pues Hashem tu Dios camina en medio de tu campamento. Que van Shehatu, una vez que empezaron a transgredir estas relaciones prohibidas, Nistalka Shechinah Mehem, se apartó la Shechinah de ellos. Como dice el versículo, pero Yebeja Erbat Davar, Beshav Meajareja. No será vista en ti ningún herba, ninguna herba, es un comportamiento inadecuado, Davar, y volverá de ti, se echará atrás. Es decir, que se apartará la Shechinah de ti. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Jonathan. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani el nombre de Rabbi Jonathan, Kola Ose Mitzvah, Achad Baolam Hazeh, Mekadmato, Veolechet Lefanav, Leolam Abba. Todo el que hace una mitzvah en este mundo, esa mitzvah lo va a anteceder en el mundo venidero, va a ser su tarjeta de presentación. Sheneemar, como dice el versículo de Allah, Lefaneja Tzitkeja. Va a caminar delante de ti, tu tzitkeja, tu justicia, las cosas que has hecho con justicia. Jola, o verá todo el que transgrede una transgresión en este mundo, va a hablar más de Melafaftó Veolejet Lefanab de Yom Hadin. Es decir, que empieza a revolotear alrededor de él
¿sí? Y camina junto a él en el día del juicio para testificar que transgredió, como dice el versículo, Yilafetu Orjot Darkam Ya'alu Betohu Beyoveru. Es decir, que la verá, la transgresión, va a ser algo que está junto a él y lo va a acompañar al Geinam, que es un lugar Tohu, es un lugar del abismo. Rabbi Eliezer, dice Rabbi Eliezer, que Shurá Bo Kekelev, es decir, la transgresión que él hizo queda atada para él como un perro. Shenemar, como dice el versículo, lo llama Eleja, Ishka Beslal y Yotima. Es decir, que cuando Yosef vino la mujer de Potifar a tentarlo, dice, Yosef no la escuchó a ella para acostarse con ella, para estar con ella. Y aquí que aprendemos, Ishka Beslal, para tumbarse con ella, va Olam Hazeh. Pero Yotima, y para estar con ella, la Olam va, es decir, su transgresión que lo seguiría al mundo venidero. Tnan Ahatam, así está escrito en una Mishnah más adelante. Shaya Bedin, es decir, podríamos haber aprendido por Calvajomer, por una deducción de a fortiori, Uma Edut Dishonah, es decir, volvemos al tema de los testigos que habíamos visto, es decir, cuántos testigos son necesarios para testificar que la mujer transgredió, o si le advirtió el marido, o si se isoló. Dice Uma Edut Dishonah, es decir, el primer testimonio que se tiene que dar de que esta mujer se isoló con fulano y que su marido le advirtió que no se isole con él, Sheen o Sarta y Surolan, que lo que prohíbe no es una prohibición para siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que su marido verifique y realmente esa mujer no transgredió, va a beber las aguas de Sotá y va a salir bien, y entonces no va a quedar prohibida para su marido. Si esas acciones requieren en Amikayeme de Bajot Mishnayim, no se cumplen, no se mantienen esos testimonios más que si son dos testigos. Nosotros vimos que el marido la advirtió, nosotros vimos que ella sí solo. Hace falta dos. Entonces, Edut Jaroná, el último testimonio que va a venir a decir que esa mujer efectivamente se acostó con otro hombre, Sheosartá y Surolam, que va a prohibir a esa mujer para su marido para siempre. En Odin, Shelotit, Kayem, Bepajot, Mishnaim, ¿acaso no es lógico decir que hace falta también dos testigos? Si para los otros testimonios que no van a prohibir a la mujer, hace falta dos, para esto que es mucho más grave, porque ella va a quedar prohibida para su marido. Por supuesto que haría falta, deberíamos decir que también haga falta dos. Entonces, Talmud Lomar, entonces viene el versículo y nos dice de Edenba, es decir, y no hay testigo. Es decir, como vimos, pero siempre que haya un testigo, por lo menos uno, entonces es suficiente. Calvajomer, la Edut Hadishonah Mi'ata. Entonces, enseña la Mishnah un Calvajomer para el primer testimonio. Vamos a aprender el Calvajomer al revés. Dice, Uma Edut Hajarona. Sí, el último testimonio de que esta mujer realmente se prostituyó con otro hombre. Sheosartah y Surolam, que la va a prohibir para siempre a su marido. Se mantiene con un solo testigo. Edut Arishoná, el primer testimonio, es decir, que se isoló o que el marido la advirtió de no isolarse. Sheosartah y Surolam, que no la va a prohibir para siempre. En Odín, eso no sería lógico decir también que con un solo testigo sería suficiente. Por eso viene el versículo y dice, dice el versículo, dice, y encontró en ella Erbat Dabar, ¿sí? Y Ulalam Omer, y en el otro caso que hemos dicho aquí, dice al pi Sheneedim o al pi Shoshaedim, Yakum Dabar. Por medio de dos testigos o por medio de tres testigos se fijará el asunto. Ahora, Madabar Hamur Lehalan al pi Shenaim Edim, Afkan al pi Shenaim, igual que ese testimonio que nos dice más adelante, que por dos testigos se mantendrá el asunto, Dabar. Entonces aquí también, Erbat Dabar también requiere dos testigos. Pregunta ahora de Gamara sobre la Mishnah. Hay Mikimatzaba Erbat Dabar. Este versículo que dice, porque encontró en ella Erbat Dabar, Nafka, lo aprendemos.
Mi bah nafka. Lo podemos aprender de cuando dice bah, en ella. Kimatzá bah, encontró en ella. ¿Cómo dijimos? Dijimos bah velo bekinui. En ella y no en la advertencia. Bah velo vistirá. En ella y no en que se ocultaron. Mi baile. Es decir, de ahí, Belimut de mi baile le debería haber traído esta enseñanza. Responde la Gemara y dice, Ajinami Kamar, así también fue dicho, de Talmud Omar, va velo bekinui, va velo vistirá. Es decir, en ella y no en la advertencia, en ella y no en que se ocultó, Betumá be alma, velo kinui u velo vistirá. Es decir, y una mujer que se impurifica sin advertencia y sin haberse ocultado, ¿sí? De lo meheman erejat, ahí no es fiable un solo testigo. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Marcan, aquí está dicho, Kimatzaba Erbat Dabar, aquí dice, quien encontró en ella una Erbat Dabar, y está dicho, más adelante, al Pish Edim, o al Pish Edim, Yakum Dabar, se mantendrá la cosa Dabar y Dabar, Ma Dabar Hamur Lealan, igual que el Dabar que fue dicho en cuanto a los testigos, se requiere dos. Afgan, aquí también, de Gabe Erba, en cuanto a una relación prohibida, solamente se cree a dos testigos. Pero en el caso de la sotá es diferente. Por eso lo aprende, perdón, de Kimatzá Erbat Dabar. En este caso, para la sotá, con un solo testigo es suficiente. Hasta aquí llega el Daf Gimel. Tengamos un excelente día. Shavuot, un abrazo.